Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast, el primer episodio del podcast de Lalis Knits Co. Me llamo Leslie y este es un podcast que estará dedicado al tejido, tanto en dos agujas como a crochet. Los invito a quedarse, espero que este podcast no quede tan largo, es mi segundo intento de grabarlo. Eso, paso a la presentación. Bueno, como les dije, me llamo Leslie. Eh, Soy chilena, vivo en Francia ya hace más de 14 años. Nací en Chile, en la región de Valparaíso, crecí en Hamburgo, viví muchos años allá. También estuve viviendo un tiempo en Chile durante mi adolescencia y ya, como les dije, van 14 años que vivo aquí en Francia. En la región centro estamos aproximadamente 2 horas, 3 horas, 2 horas y media, 3 horas de París, al sur de París, perdón. Y eso, este podcast, como les dije, va a estar dedicado al tejido, tanto a dos agujas como a crochet. También les voy a presentar seguramente alguna otra actividad manual, no sé, relacionada con la pintura, con el dibujo o otra cosa. Y hablaré de vez en cuando de huerta, porque ya van 3 años que estamos con la huerta en la casa. Este podcast está animado también por una cuestión de un cambio que estamos haciendo aquí en el hogar, que es ir por un consumo más responsable. Es por eso también que quiero hacer este podcast, porque va a ser un aprendizaje, un cambio que vamos a hacer de a poco y que ver cómo nos resulta también, porque es un aprendizaje para nosotros también. Eso dicho, ¿qué puedo decirle? Con respecto al tejido, aprendí a tejer cuando tenía aproximadamente 7 años. Una tía de mi mamá que se fue a vivir con nosotros a Hamburgo me enseñó a tejer en dos agujas y en crochet. Y el tejido me ha acompañado desde entonces, más o menos. Hace unos 10 años atrás, un poco más, yo tenía un blog que se llamaba Lalis Baby Creation, que tenía todo que ver con el periodo de mi vida, con la época de mi vida que estaba viviendo en ese momento. Las niñas estaban pequeñas, tengo 3 hijas que ahora están más grandes, pero en esa época estaban muy chiquitas. Entonces todas las creaciones obviamente tenían que ver con ellas y el blog estaba eh, en torno a eso. Creo que la última vez que posteé algo era en el año 2012, así que pueden ver que ya llevo un tiempo un poco fuera del mundo tejeril. Nunca lo he dejado de lado, realmente siempre he hecho algunas cositas para regalar y hace 2 años atrás comencé a retomarlo un poco más seriamente, podríamos decirlo así, con un poco más de seriedad. Y desde ese entonces me está dando vuelta esta idea del podcast, pero hasta ahora no me sentía preparada para hacerlo, tampoco tenía el tiempo para hacerlo en realidad. Este es el segundo intento que hago para grabar este primer episodio. El primero lamentablemente me quedó demasiado largo y a pesar de editarlo me daba un poco de vergüenza de subirlo siendo tan largo. Así que voy a tratar de ser más concisa, no sé si se dice eso en español, de hacer las cosas más cortas, de ver si las secciones que les voy a presentar me resultan más rápido y que esto quede un poco más corto para ustedes también y no se me vayan a aburrir en mi primer podcast. Bueno, entonces voy a pasar a la sección de presentación de los proyectos terminados con una perspectiva un poco retrospectiva. Y disculpen si esto va un poco cortado porque dependiendo de cómo vaya yo editando el video, eh, van a aparecer las secciones y al final espero tener el tiempo de poder presentarles una pequeña sorpresa al final. Bueno, traté de prepararlo lo máximo para justamente no alargarme tanto con cada proyecto porque voy a pasar a una parte un poco retrospectiva.
también quiero aclarar que hay cosas que voy a mostrar que están tejidas en cosas, en material o en lana o en fibras que yo tengo guardadas desde la época cuando tejía para mis niñas. Aclaro que mis niñas son alérgicas a muchas cosas y cuando estaban bebés yo opté por tejer mucho en acrílico porque por la facilidad que esto da, ¿no? Hecho de lavarlo rápidamente y por otra parte la lana que yo encontraba en esa época donde yo estaba viviendo no me parecía adaptada para bebé y picaba mucho. Entonces yo decidí elegir acrílico para bebé en esa época y tengo bastante lana de esa época. Entonces, bueno, paso a primera parte del proyecto. Si escuchan algún ruido es porque mis niñas andan por aquí. Hablo de mis niñas y mis gatos también, porque mis gatos. Quiero presentarles esto. Este es, no sé si fue uno de los primeros que hice, creo que sí. Creo que lo terminé en 2020 o a principios de 2021 cuando todavía estaba un poco fresco. Lo seguí haciendo un patrón, un tutorial en YouTube de una colombiana muy amorosa que tiene su canal hace mucho tiempo ya y que hace cosas muy bellas y de hecho se los recomiendo, les voy a dejar el link abajo. Se llama Crochet MC y Mari es la colombiana que les hablo. Ella es muy amorosa y tiene cosas muy bellas. Entonces este es un suéter con un canesú en V que está tejido desde arriba hacia abajo en punto alto principalmente. Se teje primero el cuerpo y después las mangas. Bueno, como ustedes saben, en crochet no se dejan puntos en espera, pero también se utiliza la misma técnica que por el tejido. Se teje una parte primero y después se retoman las mangas. Realmente es un modelo que es bastante fácil de tejer. No tiene ninguna dificultad particular. Si ustedes saben tejer a crochet les va a parecer bastante fácil. Realmente se los recomiendo porque el resultado es muy lindo. Es simple, pero me encanta. Yo lo tejí, como les dije, no sé si les dije. Esta es una fibra acrílica que es 100% reciclada. Tiene como unos brillitos. No sé si se nota en realidad porque con la luz que tengo de este lado, no sé si se nota. Es de la fábrica Le Cheval Blanc, que es el caballo blanco traducido al castellano. Es la marca Jenny y la calidad es Chloe. Esta lana, bueno, acrílico, viene en madejas de 150 gramos y aproximadamente son 350 y tantos metros o 60 y tantos metros, 65 creo. Utilicé, si no me equivoco, 3 madejas, o quizás un poco más, no, 3 madejas creo que tenía de esta y lo tejí. Imita en las partes de los bordes, en las mangas y en las finiciones, el punto elástico, que bueno, si ustedes quieren saber cómo se teje esto, supongo que en YouTube encontrarán muchos tutoriales, pero bueno, se toma la hebra por delante o por detrás para formar este punto medio elástico. Uno retoma después el cuello para también hacerle este punto elástico, o sea, imitación punto elástico. Yo lo utilizo bastante porque lo que me gusta de este suéter, o sea, es que con el acrílico me facilita lavarlo, porque esto yo lo utilizo bastante cuando estoy en mi jardín, jardineando, haciendo mi huerta. No es lana, entonces no tengo que estar bloqueándolo cada vez que lo utilizo y que lo lavo. Bastante práctico. Y como les dije, yo tengo que, en esta óptica de un consumo más responsable, yo decidí utilizar al máximo la lana que tengo guardada desde hace mucho tiempo. Me han regalado bastante lana. Cuando estaba, bueno, las niñas pequeñas me regalaron mucha lana. Recuperé mucha lana de
de la abuelita de mi marido, que ella dejó de tejer por cuestiones de salud, ya no podía tejer, entonces ella me regaló todas sus agujas, toda su lana, algunos géneros, o sea, que ella tenía también, porque le gustaba también la costura. Entonces yo recuperé muchas cosas que no siempre eran de mi agrado, porque, bueno, no fui yo la que los compré, pero pensando hoy esta voluntad de utilizar las cosas en vez de estar botándolas, bueno, yo nunca he botado muchas cosas en realidad, más que nada las dono, las doy a asociaciones y caritativas, pero quiero ocupar las cosas que tengo en mi stash. De hecho, tengo aquí 3 cajas de estas que se ve aquí, y otras cosas más que están por el mueble, por todas partes. Entonces, quiero ocupar lo máximo de lo que ya tengo en fibras y lana y esas cosas. Esto es lo que puedo decir de este. No quiero tardarme mucho, si no va a quedar muy largo. Entonces, eso lo terminé fue el año pasado, no estoy segura en qué periodo lo terminé, no me acuerdo. En fin, vamos a empezar a otra cosa. Lo segundo que terminé el año pasado y que quiero mostrarle, que también seguí, fue esto. Esto es un top que está hecho en algodón de aloe vera de la marca Fildar, que es una marca muy conocida aquí en Francia. Es un algodón, si no me equivoco, a ver, lo tengo acá. Es este algodón acá, la marca Fildar. Es un algodón que tiene el sello ecológico, creo, si no me equivoco. Es muy agradable de trabajar. Yo este modelo lo seguí mirando un tutorial que está en el canal de Chenda DIY, que es una chica, no sé de dónde viene en realidad, pero ella se llama Chenda Keo y ella explica cómo tejer este top. Yo le hice una modificación porque el top original, esta parte es derecho así, de esta parte acá, y estas lazadas están directamente unidas a la espalda, pero que llega aquí. Yo la adapté porque nuestra morfología, bueno, Gabriela tiene, como yo, la caja torácica bastante más ancha, y la chica que muestra este top y que lo hace es bastante menudita, finita, entonces yo lo adapté un poco. Como les dije, yo tejo hace mucho tiempo crochet y adaptar los patrones para mí no me pone mucho problema. Pero este top es bastante fácil de tejer porque se teje con puntos bajos y puntos altos simplemente. Algunos aumentos y disminuciones. Si ustedes saben hacer eso, pueden seguir el tutorial. El tutorial está en inglés. Se comienza por acá, tejiendo la banda, después se teja montando una cadeneta y tejiendo así. Como ven, esto se frunce y se enlaza con este cordón que se teje y que se pasa por los puntos mismos, puntos altos mismos, los calados que quedan. Las mangas se tejen en redondo con aumentos para darle de volumen y después disminuciones, y en la parte de acá de la punta de la manguita se tejen creo que 3 puntos por cada punto, entonces le hace esta bella definición. Se hace una vuelta de puntos bajos para finalizar todo el top y darle una definición un poco más estética. El cordón también se hace a crochet. Los ojales también, obviamente, se hacen justamente cuando uno hace la vuelta punto bajo. Se hacen 2 vueltas. La primera para hacer los puntos y la segunda para darle un poco más de grosor, para que así no se deforme tanto el tejido al tirar de las lazadas cuando uno lo abrocha. Eso. ¿Qué más les puedo decir? Para este top yo utilicé 265 gramos de algodón de esta calidad. Las madejas son de 50 gramos y creo que son 121 metros por ovillo. Yo utilicé un poquito más de 5 madejas. Es el color almendra, que es muy bonito, a mí me encanta es como un verde
pálido, no sé cómo explicarlo, pero es muy bonito. Creo que el color igual se ve bastante bien. No sé si se ve en realidad muy bien. Pero muy lindo, a mí me encanta. Y a Gabriela le queda, pero súper lindo. Bueno, esto es lo que hice el año pasado. Lo terminé en verano del año pasado. Y como les dije, le quedó precioso. Les voy a dejar el link abajo de todas maneras para si se animan a tejerlo. Como les dije, es bastante fácil de seguirlo. Está en inglés, sí, pero con los subtítulos, si alguna de ustedes se anima a tejerlo, puede lograr seguirlo porque es bastante intuitivo entre el video y lo que se escriba. He hecho bastantes cosas en realidad y no todo lo tengo a mano para mostrarlo porque muchas veces son regalos que he regalado obviamente a mi sobrino, a mi hermana. A veces he hecho bastantes chales que, bueno, antiguamente hacía muchas chales y cosas así que he regalado y no los tengo a mano, pero voy a tratar de mostrarles lo máximo. Otra cosa que finalicé el año pasado, ya para fines de año, en tejido, porque he hecho algunas cosas en crochet que seguramente van a ver en foto o al principio de este video o al final o entre medio, no sé, dependiendo de cómo lo edite. Voy a mostrarles este. Este lo terminé a fines de diciembre, si no me equivoco. Como les dije, a mí me han regalado bastante lana. Mi amiga Alexandra Alexeli, Le Pinceau de Alexeli, porque ella es ilustradora de libros para niños y también escribe libros, cuentos para niños en francés, aunque ella habla muy bien el español, entonces quizás algún día se lance con hacer las traducciones de sus libros. Tenía guardada una caja con lana, algodones y muchas cosas. Y yo, como les dije, había hecho algunas cosas en crochet. Le hice un unicornio, que les voy a poner seguramente una foto. Y ella, como agradecimiento, me regaló una caja que ella tenía guardada de lanas y algodón. Y en esa caja estaba esta lana de Lanas Stop. De hecho, creo que ya no se hace porque mirando un palí que entre Tejer en Inglés y Paula de Tres Pompones, creo que estaba estaba viendo cosas que no había visto y que estaba yo atrasada de ver, porque retomé ver los podcasts y esas cosas en durante las vacaciones, como que tuve un poco más de tiempo y me di cuenta que estaban hablando de la lana que estaba tejiendo. Y decían que esta lana ya no se hace, creo que la marca ya no produce más la lana en general, ¿no? Bueno, en fin. Alicia le propuse hacerle algo tejido y ella me dijo, sí, me gustaría un suéter, algo simple. Y yo le dije, bueno, pero tú elige las lanas que ya tengo. Y ella eligió esta lana que es bastante suavecita, buscando un patrón que diera con la cantidad de lana que tenía. Encontré este patrón que es gratuito, que es de Along avec Anna. Es el 3 Jumper, que se teje bastante simple, es en jersey, está con un reglan con lazadas para hacer los aumentos y para hacer las mangas. Y en la parte de atrás tiene vueltas cortas alemanas. Tiene al principio unas vueltas de punto bobo o punto mousse, le dicen acá, en las mangas y en la parte de abajo. Se teje súper rápido, en realidad yo no tenía ningún problema en tejerlo. El único inconveniente que tuve es que lo hice en lanas que me regalaron y yo calculé y dije, ya tengo lo suficiente para hacer este proyecto. El problema fue a la hora de hacer las mangas, disculpen, la primavera. A la hora de hacer de hacer las mangas, me di cuenta que me iba a faltar quizás un poco de lana. Entonces le dije a Alicia que quizás las mangas les iban a quedar más cortas que en el modelo original. Me dijo, no hay problema. La primera manga le hice hasta un poquito más largo de lo que se ve ahora, al principio. Y cuando ya llevaba por acá,
de la segunda manga me di cuenta que no me iba a dar la lana. Y pánico, dije voy a tener que deshacer un montón de esta manga para que me queden del mismo largo. Y le dije, Alicia, seguramente te va a quedar 3/4. Y me dijo, no hay problema, mamá, no importa. Y dándome vuelta esto en la cabeza, dije, no, pero yo estoy segura que vi una bolita chica en esa caja. Y entonces buscando en la caja encontré una bolita así. No sé cuántos gramos habrían, quizás 20 gramos o menos, no sé, la verdad. Y como yo lo tejí con doble hebra para que quedara un poco más abrigado, me alcanzó para hacer la manga. Lo que sí tuve que hacer para que me quedaran iguales es deshacer una vuelta de esta manga, cerrarla para que esta me quedara del mismo largo y con la misma cantidad de vueltas. No la hice la manga con el punto largo como está explicado en el patrón, pero eso no importa. A Alicia le queda muy bien, además ella no es tan grande, entonces le va muy bien. Y es bien calentito, la lana acrílica para bebé, es una lana acrílica para bebé. Es de la calidad Copito, o no sé si el color o si es la calidad Copito, en realidad. Estuve buscando pero no encontré. Yo le puse color azul cielo porque es muy bonito, pareciera un cielo sin nubes. Y es bastante agradable. Yo sé que los acrílicos tienen mala fama, muchas veces tienen ese tacto un poco desagradable. Por eso el acrílico para bebés, yo siempre he comprado acrílico para bebés porque el tacto es diferente, no tiene ese tacto desagradable. Este acrílico, como es reciclado, no puedo decir que es súper agradable tampoco, o sea, no es lo mismo, no tiene el mismo tacto, pero no es desagradable. Bueno, yo siempre lo pongo con una camiseta o con una camiseta así de estas que no tienen mangas. Y a mí no me molesta, en realidad no me molesta. Bueno, esto es para terminar el año 2021. La verdad que voy a tratar... Tengo otra cosa que comencé el año 2021 pero que no he terminado completamente. Pero les voy a mostrar después. Espero que no quede muy largo este video. En fin, ¿qué cosas más puedo hablarles? Porque les he anotado muchas cosas. Sí, terminé un par de calcetines este año. Sí, no. Antes de terminar el par de calcetines, no voy a hablar de los calcetines. Voy a hablarles de este. Este es un modelo de Petit Knit. Se llama Louvre Sweater. El modelo original es mucho más largo que este. Pero este suéter yo se lo hice a Daniela. Daniela está en toda la onda de los jersey crop, que son más cortos. Y ella eligió el Louvre Sweater. Y una vez que yo lo estaba tejiendo, ella me dijo, pero mamá, ¿me lo puedes hacer por favor un poco más corto? Finalmente ella decidió que lo quería más corto. Entonces, este suéter es bastante fácil de tejer. Se teje desde arriba con un montaje a la italiana o tubular casson, creo que se llama. Con el punto elástico clásico, uno al derecho, uno al revés. Se hacen 13 centímetros y después se comienza a tejer en jersey, o sea, en punto normal. Normal, cuando digo normal, derecho. Se hacen vueltas cortas alemanas en la espalda hasta, llegar hasta la parte de aquí adelante para darle la forma más altita aquí en el cuello, o sea, en la parte de la nuca y de la espalda arriba. Y se teje en redondo con aumentos de reglán, pero que se cogen la hebra que une dos puntos en el medio y se teje retorcido para no dejar el agujero. A mí me gustan mucho los modelos de Petit Knit por el hecho de tener esos detalles tan finos, ¿no? Como decimos, le da como una definición, aunque sea el tejido bastante simple,
queda como de tienda. Un poco. Bueno, cuando uno teje bien. Yo hice algunos errores en por también haciendo otra cosa al mismo tiempo. Pero bueno, son cosas de nada que se note mucho. Y las mangas las hice un poquito más larga, creo que le hice una sección de disminución más para que quedara un poco más larga, y como Daniela es bastante finita, le queda súper bien. Además tiene los brazos un poquito más largos que nosotras, entonces le queda bastante bien. También las mangas se le hace un elástico, un punto elástico, y las finiciones abajo, cuando uno termina, se le hace un tubular cast off, o no sé si se dice así, creo es un cierre a la italiana también, no sé cómo se dice, con la aguja lanera, y uno va tomando los puntos, y normalmente queda bastante elástico, pero en la parte del cuerpo abajo a mí me quedó más, no me quedó tan elástico en realidad, pero no molesta a Daniela, no le molesta a Daniela. En las mangas sí me quedó más elástico, me quedó bastante más, creo que como terminé primero la parte del cuerpo, fue como mi primera, no es mi primera vez que hago este cierre, pero el tiempo de rememorarme, y bueno, como que estaba, no sé, lo cerré un poco demasiado y quedó súper bien. En el modelo original, como es más largo, en la parte de la espalda, creo que, si no me equivoco, hay vueltas cortas alemanas para que en la parte de atrás quede más largo. Este también lo hice en acrílico 100% reciclado de la fábrica esta Le Cheval Blanc. Es la marca Jenny con la calidad Virginie. Daniela es súper alérgica a todo, y bueno, yo quería ocupar las cosas que tengo en el stock. Es esta acá. Sí, son 150 gramos los ovillos, de 150 gramos y 355 metros. Acrylic, no sé dónde dice que es reciclado, creo que corté la parte donde dice que es reciclado. Bueno, la mayor parte de estos acrílicos son reciclados, si no me equivoco. Espero no decir una tontera, pero bueno. En fin, bueno, ahora paso a otra cosa. No sé si se me queda algo, pero bueno, si alguna cosa se me queda, o lo dejo abajo, o bueno, lo diré quizá otra vez, en otro episodio del podcast. Terminé, ahora sí, mis calcetines. Este es mi primer par de retorno al tejido. Porque yo ya he hecho calcetines para las niñas, bueno, cuando ella estaba más pequeña, y pantuflitas, muchas pantuflitas. De hecho, cuando tenía mi blog de Lali's Baby Creation, hice muchas pantuflitas también. Las vendía por internet y la gente me contactaba y yo las concebía para sus bebés. Bueno, eso. Pero calcetines hice un poco, no tanto, y la verdad que no me acordaba mucho cómo hacer los calcetines. No me acordaba bien de las técnicas, y aunque hay muchos videos de tutoriales en YouTube y todo, no sé, me dio por comprarme un libro. Y aquí en este libro, que está en francés, muy bien explicado, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, de Émilie Drouin y de Elodie Morand. También encontramos 7 patrones para tejer calcetines. Y en este libro lo que me gustó es que muestran diferentes técnicas, las más utilizadas para hacer calcetines. Bueno, les voy a hablar más adelante de este libro. Y me compré ese libro para poder un poco memorizar cómo se hacen los calcetines. Estos son calcetines bastante simples. Lo único que tienen de particular y que no me resultó mucho es el talón, porque está con refuerzo. Está tejido para que quede más gruesecito, pasando la lazada, o sea, tejiendo uno y pasando la lazada cuando uno pasa el punto que sigue, y así sucesivamente. Se
se dejan en espera, obviamente, los puntos de adelante del calcetín y se teje como una lengüeta, más o menos de este porte. Y después se retoman los puntos de los lados para seguir con el calcetín. El primer calcetín, creo que es este, lo encontré que no me quedó muy bien en el sentido de que el talón no se nota mucho, de hecho tiene una forma bastante rara, pero cuando me lo pongo me queda perfecto, no hay problema, tengo piececitos chicos con un talón bastante fino y eso, entonces el resultado en el pie queda bien, no hay problema y el refuerzo que le hice realmente queda bien, confortable, o sea, queda cómodo, cuando uno pisa como que es más suavecito que el resto del calcetín, porque el resto del calcetín está más, queda como más fino todo el tejido. Eso. Lo hice bastante cortito. Estos calcetines los hice en lanas de la marca Long Yarns. Alpaca Super Socks. No, Alpaca Socks. Full Ply Super Wash creo que es. Es una lana especial calcetín, creo que son 75% de lana de alpaca y 25% de nylon o poliamida, nylon creo. Bueno, ¿no? Para darle un poco más de firmeza a la hebra, creo, ¿no? Eso. Sí, puedes pasar. Mi hija que pasa, que está en el jardín. Creo que ocupé más la muestra porque hice una muestra para estos calcetines. Ocupé 51 gramos. 51 gramos más la muestra. O sea, en total de creo que 48 gramos para los calcetines en general. Y me queda la mitad de la lana. Me queda la mitad del ovillo. No, me quedan 49 gramos. Entonces me puedo hacer otro par de calcetines. Estos son, como dicen, calcetines vainilla. Como simple, no tiene ninguna gracia. Los comencé por la parte de arriba y los terminé en la punta con un grafting. Eso, nada de especial. Los calcetines yo me puse a hacerlo porque estoy participando en un CAL que sí, es para tejer 12 calcetines al año y con el objetivo de motivarme al mediodía cuando estoy en el trabajo, de tomarme realmente una pausa, porque yo lo que solía hacer es comer en la oficina, en mi escritorio, y uno nunca desconecta realmente, siempre está ahí con los mails, con las cosas que tienes que hacer para el trabajo y yo me propuse desconectarme un poco más del trabajo a mediodía, entonces me da la oportunidad de, bueno, comer tranquila y de desconectarme realmente de lo que estoy haciendo el resto del día. Y entonces me pongo a tejer un poquito, no sé, dependiendo del tiempo que me queda, a veces hago 3 vueltas y eso, pero me permite realmente desconectarme de lo que estoy haciendo en el trabajo. Entonces, el hecho de participar en este CAL de 12 calcetines al año me obliga a decirme, no, tienes que salir porque te toca tejer y avanzar un poco. Y entonces es eso. También he terminado un segundo par de calcetines que le hice a Gabriela, que les voy a poner una foto mejor porque no los tengo acá, y que hice en esta lana también de Langyans, pero en la lana Jabul Magic degradé, con que pasa de un color a otro, muy linda. Van a ver que los calcetines quedan muy lindos. También no tienen ninguna gracia en el sentido de que son calcetines simples. No quise hacer ningún motivo ni nada porque como la lana en sí cambia de color con un degradé bastante bonito, le hice unos calcetines soquetes más que no son, porque son cortitos, ¿no? También a Gabriela. También es, no sé qué, esto es lana normal, creo, es lana virgen, son 75% de lana virgen, 25% de poliamida o de nylon, no sé cómo lo llaman. Sí, los de Gabriela hice el talón con vueltas cortas alemanas, simplemente. Y en también hay vueltas cortas alemanas, pero se le
teje como una lengüeta primero. En fin, no me voy a tardar más en eso porque si no va a quedar demasiado largo este video, este podcast. Que terminé ya hace un tiempo, en realidad. Me da un poco de vergüenza mostrarlo porque tenía que enviarlo y la verdad que tuve algunos problemas de organización y no mucho tiempo. Estuve un poquito enferma, muy cansada. Estuve, como les dije, enferma de COVID y retomar después de esto ha sido difícil. Mi huerta también ha sufrido un poco porque no la energía que normalmente tengo para trabajar en la huerta no es la misma. Me doy cuenta que me canso bastante rápido y entonces no avanzo como yo quisiera avanzar. Entonces les voy a mostrar esto. Esto es precioso. A mí me encanta. Resulta, como les dije, estuve un tiempo mirando bastante los podcasts, poniéndome al día porque estaba muy desconectada de esto del tejido y no estaba muy al tanto de lo que se hacía actualmente. Ha cambiado bastante desde que yo tenía mi blog con respecto también a esto de los medios que tenemos hoy, ¿no? De Instagram y Facebook. Bueno, Facebook en esa época también existía, pero diferente. Las cosas han cambiado bastante y la comunicación que existe hoy está mucho más avanzada, más fácil, ¿no? de comunicar con las otras personas. Y entonces yo me puse al día. Estuve un tiempo mirando diferentes podcasts, cosas que ya eran viejas, pero no importa. Vi los podcasts de las Knitting Amigas con Joji, Locatelli y Vero. Después llegué al podcast de Tejer en Inglés, que cuando los descubrí me los comí enteros. no podía parar de verlo y ella es muy linda. No sé si les pasa, si ustedes la conocen, de los podcasts que ella hace y de los videos, de los tutoriales que ella hace. Bueno, aunque yo no lo he visto todo porque no sé tejer, entonces no todo lo he visto, pero he visto que ha hecho bastantes tutoriales muy, muy útiles. Y cuando llegué a su podcast, llegué al final, al último, donde ella presentaba, Belén presentaba su suéter y su cuello y el gorro es ceronda y yo tenía ganas de tejer el suéter, pero yo cuando llegué a Ravelry y cuando llegué al CAL ya las chicas estaban bastante avanzadas y yo dije no voy a tener el tiempo de terminarlo, entonces no me voy a inscribir a ese CAL, pero por suerte había otro CAL que era para tejer el cuello y yo en ese momento estaba buscando un regalo. Estaba buscando hacer un regalo a mi cuñada que es ucraniana, que vive en Hamburgo con mi hermano y tiene un hijito, mi sobrino Nazar. Y yo estaba buscando hacerle un regalo, quería hacerle algo especial y dije el cuello, ella es friolenta como yo, entonces perfecto. Y les presento el cuello ceronda que tejí especialmente para mi cuñada Marina en un color azul precioso. El modelo original está tejido en un color un poco como mostaza, muy bonito. A mí me encanta ese color y lo habría tejido en ese mismo color, pero bueno, no sé si a Marina le guste en realidad y más que nada por su piel, por sus ojos. Ella tiene unos ojos azules maravillosos. Dije, este azul le va a quedar precioso. Yo al principio tenía pensado tejerlo en lana, que tenía mi stash, porque era la idea, ¿no? Ocupar mi stash para eso, evitar de consumir o de comprar más lana. Y intenté hacerlo con esta lana que tenía yo guardada, que lo compré también. Bueno, no la compré hace tanto tiempo tampoco, el año pasado, creo. Pero es muy fina, porque esto está tejido en agujas de 5 y media, no me acuerdo, 5 creo. Y esta lana que tenía aquí era demasiado fina, es una fingering creo, o lace, no fingering. Y no me daba. Probé en otra lana, hice otra muestra con otra lana que tenía, pero también demasiado fina, aunque la lana me gustaba mucho. Con estos brillitos, como que le daban un caché, pero los motivos de las trenzas no resaltaban realmente, entonces era un problema para mí.
Y entonces opté por esta lana. Es un merino de Filda. Hice una muestra y comencé a tejerlo realmente. Y no sé, me faltaba algo. Las trenzas quedaban muy lindas, la definición del punto quedaba muy lindo, pero es un color sólido, o sea, no, aparte de las trenzas, no sé, quedaba muy lindo en realidad, pero no sé. Yo encontraba que le faltaba ese pequeño toque que tenía el modelo que Belén le dio con la lana que utilizó. Y entonces dije que no iba a comprar lana en realidad, pero bueno, ustedes saben cómo es esto. Y compré esta lana azul es un Donegal de lanas alpaca y creo que el color es zafiro. No me... En fin, es muy lindo el color. No sé si se nota en realidad porque es bastante, como que en la cámara no sé, no como, sí, como que un poquito igual. El patrón de Belén no tengo nada que decir. Son súper fáciles de seguir. Además el punto, la sección de puntos que uno tiene que seguir después de 2 o 3 veces de tejerlo ya está aquí en la cabeza y ya no necesitas mucho mirar el gráfico. También está explicado por vuelta. Entonces, si las que no les gusta mucho el gráfico prefieren esa parte, también pueden seguir esa parte del patrón. Precioso. Se teje súper rápido. Yo, como les dije, al final estaba enferma tejiendo esto. No les dije, creo que sí. Pasen niños. Están mis niñas pasando aquí, así que si escuchan una bulla aparte es que están ellas pasando, van para el jardín. Yo estaba tejiendo esto y estaba un poco enferma del COVID, entonces mis neuronas estaban cosidas. De hecho, los calcetines que terminé, el segundo lo deshice como 10 veces, sin mentirles, porque no lograba pensar. Cuando ya estaba un poco más lúcida y ya estaba terminándolo y quería hacer la finición, me di cuenta que tenía algunos puntos que no estaban bien tejidos para que quedara el dibujo correctamente. No se notaba en realidad, pero como es para un regalo, dije no, tengo que arreglarlo. Así que solamente deshice los puntos que estaban afectados hasta el lugar donde tenía que cambiarlo y lo modifiqué y después llegué hasta donde estaba y listo. Este se comienza con un montaje, ¿cómo se llama? Un montaje, se me olvidan las palabras, Dios mío. Disculpe. Provisional, eso. Y al final se hace un grafting. Belén tiene tutoriales para el montaje provisional que se hace con un crochet para este montaje y para el grafting. Así que les voy a dejar todos los enlaces abajo para que ustedes puedan, si les interesa el patrón, si les interesa quizás el jersey, porque también pueden comprarlo. No sé si quedarán kits porque ella hizo una colaboración con Lanas Alpaca y ellos tenían kits para tejer tanto el cuello, el gorro, creo que el jersey también, no sé, no estoy segura, pero creo que también era para el jersey, o sea, el suéter. Eso. Tengo que enviarlo, estoy atrasada, pero en Hamburgo todavía hace frío. Eso es lo que tengo que mandarlo, creo que lo voy a mandar esta semana porque estoy preparando todo, es que tengo muchos regalos que quiero enviar juntos para aprovechar el envío, porque tengo toda mi familia allá, entonces no quiero mandar una cosa, solamente quiero mandar todo junto. Les voy a mostrar rápidamente este gorrito que tejí para Emilia, para mi sobrina, que también se va a ir con el cuello y con otras cosas que tengo guardado. Ella tiene 5 años, es muy linda mi sobrina. Le hice este gorro siguiendo un patrón. Al principio quería tejerlo siguiendo un patrón de una revista.
pero era un modelo para adulto. Y traté de adaptarlo para un niño, o sea, para la edad de un niño de 5 años. Pero el punto no lograba yo adaptarlo para hacer las disminuciones, para que quedara igual. Entonces cambió un poco el punto para que me diera la posibilidad de hacer las disminuciones y que no afectara tanto. Entonces me inspiré del modelo que estaba, aunque no creo que sea lo mismo. Pero igual voy a dejarle no la explicación, pero el nombre del modelo y de quién es y dónde apareció, en qué revista, porque es una revista de tejido, obvio. Le hice el pompón, no soy mucho de hacer pompones, a mí me cuesta hacer pompones, no soy de esas que son muy pacientes, o sea, no tengo mucha paciencia y no me queda tan redondito. Algunas hacen unos pompones muy bellos, bueno, tampoco me voy a... Quedó bien, igual. Está hecho en el mismo tipo de acrílico que mi jersey, o sea, mi suéter con V. También es de Jenny, la marca Jenny, con brillito, pero de este color. Con... no sé cuánto utilicé, realmente utilicé muy poco de la lana. No puedo decirles cuánto utilicé, pero un gorrito. Realmente ocupé muy poco para un gorrito de niño. Y bueno, el avantage. El avantage en francés. Lo que permite esto es que mi hermana lo va a poder meter a la máquina sin preocuparse que tiene que tener cuidado con el tipo de lana que es. Eso. Para mi sobrina Canela, yo le hice no sé cómo se le llama, es como no sé, es como un bandeau, le dicen aquí en francés. Como un cintillo, no sé cómo se dice en español, disculpen. Y tiene este detalle como de trenza, que a mí me encanta, no sé si se ve. Este lo seguí también en un tutorial de YouTube, no me acuerdo cómo se llama la chica que lo presenta, pero es bastante fácil de hacer, se hace en crochet. Bueno, están 2 agujas, este es en crochet. Y se hace una banda que en el medio hay como puras lazadas y que después uno viene como a retomar un punto de tejido caído. Entonces se forma igual, lo mismo, se forma esta trenza como un punto de tejido jersey. Y lo encontré bastante simpático. Al final se une se une con una aguja lanera, con la hebra, y al final casi no se nota. Bueno, sí se nota un poquito quizás, pero casi nada. Pero queda bastante simpático. Esto también lo hice en acrílico de la misma lana, o sea, del mismo tipo de lana, pero es la calidad Bárbara, creo, que es más gruesecita. Bueno, tampoco me voy a tardar mucho, son pequeños detalles que voy a enviar como regalo. ¿Qué más tengo para mostrarle? Así. Algo que no he terminado, que tengo que deshacer y que estoy un poco... tengo un poco de vergüenza porque es del año pasado, lo comencé en la primavera del año pasado y no lo he terminado. O sea, sí lo terminé, pero tengo que deshacerlo. Es un poco larga la historia, pero igual. Está hecho en algodón Filda Green, que es un algodón biológico mezclado con poliamida reciclado. Tiene el sello GOTS, o sea, para decir que es una fibra que tienen esos sellos un poco ecológicos, que respetan el medio ambiente, bueno, esta onda. Lo tejí en agujas. Las bandas, o sea, la parte de la pretina y del elástico son tejidos con agujas del 4 y el resto con agujas del 5. Cada elemento está tejido separado, o sea, la parte 2 delantero, una parte para la espalda y las mangas después que se vienen a unir. Y también la pretina está tejida de forma separada y se cose, se une al resto del tejido. El punto me encanta, en realidad el resultado me encanta. El algodón es bastante chistoso porque está como infladito, como no sé si se nota o no.
como bien gordito, como que adentro tiene, como que el algodón está encerrado adentro de esta malla, como que cuando uno la aprieta como esponjoso, entonces es chistoso. Esto lo tejí siguiendo un patrón de las revistas Fieldar, de hecho porque es la marca Fieldar, ¿no? Que tiene modelos muy bonitos. Utilicé 7 ovillos de esta lana, o sea, de algodón, que tiene 50 gramos y 125 metros. Lo único malo es que el patrón te pide hacer 2 de estas bandas para después, que son como la pretina, la parte para poner los botones y todo eso, y de unirlo al tejido y unirlo aquí en esta parte de acá. Yo cuando hice eso me di cuenta que esto como que quedaba muy fruncido todo esto y no me gustó. Entonces decidí tejerle una banda más que venía a unirse en esta parte de acá, donde está cosida también la manga, para que no quedara tan raro, a la banda que ya había hecho. Entonces no queda tan mal, pero no sé, en alguna parte, aquí creo que en esta parte de la unión quedó raro. Y cuando Alicia se lo puso para probárselo, una vez que estaban las bandas cosidas, unidas al resto del tejido, en una parte sigue muy bien el cuerpo de Alicia y en esta parte de acá se le sube así un poco, como así, como que queda medio guateado, como así. Y no queda bonito. Entonces voy a tener que deshacerlo. Voy a ver si le deshago esto y hago la banda un poco más corta. No sé cómo va a quedar. O deshago completamente todo y vuelvo a hacer las bandas, porque también me di cuenta que en el patrón no explican de hacer los ojales para los botones, porque suponen que tú puedes pasar un botón por esto. Pero yo traté y no quiero que me rompa el tejido, o sea, que quede raro, ¿no? Entonces yo creo que voy a tener que voy a optar por deshacer las bandas, o sea, deshacerlas completamente, o sea, por lo menos una para hacerle los ojales, o hacer las 2 completamente y hacerlas un pitching tool más larga para que así no queden tan fruncidas a unirlas solamente en el medio. Eso. Es lo único que me queda hacer, pero como ustedes sabrán, estas cosas a uno como que bloquean un poco el gustito de estar tejiendo y de hacer estas cosas. Yo normalmente no tengo ningún problema por tejer cosas que están hechas en diferentes partes y de coserlas, de hacer la costura de las piezas, no me molesta. Pero para deshacer, rehacer, eso así como que me pone un poco de problema. En fin, a ver, ¿cuánto llevamos? 57 minutos. ¡Vamos! Es que no quiero hacerlo tan largo. El primer intento de este podcast duró 1 hora 50 y tanto. ¿Se imaginarán? Y aún haciendo editándolo quedaba muy largo. Por eso lo retomé y eso. En fin, espero que no les moleste. Ah, sí, quería mostrarle solamente un detalle. Cuando yo hacía mis cosas para bebé, yo tenía estas son las... Ay, ¿se nota? No sé si se ven bien de este lado. No sé si se nota bien. Estas eran las etiquetas que yo le ponía a las cosas que yo creaba para las niñas. Le ponía una etiqueta que decía Lali's Baby Creation. Pero ya no son de actualidad porque yo decidí cambiar el nombre de todo esto y ponerle Lali's Knits & Co. Porque no solamente serán tejidos, habrá otra cosa también con el tejido igual. En fin. Estoy tejiendo otros calcetines. Estos son los calcetines de enero, los de febrero son los de la Gabriela. No, miento. Estos son de febrero, los de Gabriela son de marzo, porque yo no comencé en enero con lo de los calcetines. Decidí comenzar en febrero. Eso. Y estoy tejiendo este modelo, el modelo de Vendredi Dentelle, que está en este libro justamente. Al principio no quise tejer el modelo de este libro, porque quería hacer
primero 2 calcetines normales, tejidos de la pierna hacia la punta y otro de la punta hacia la pierna para refrescarme la memoria. Y esta vez me tiré con este modelo que está en ese libro, que traducido se llama Viernes de encaje o Viernes encaje, o encaje de viernes, como quieran. Y es muy bonito, no sé si se nota, con este encaje muy bonito. Estoy terminando, tengo que cerrarlo con el tubular bind off, así se llama, ¿sí? Se empiezan por la punta, lo estoy tejiendo con Magic Loop en agujas de 2,5. Estas son agujas de Haya, no, Hia, no sé cómo se dice, Haya, que me compré porque no tenía, tengo un set de agujas, pero que son de Knit Pro en madera y que comienzan en 3,5 hasta 8, creo, algo así. Entonces no tenía agujas tan pequeñas, tenía agujas, pero de este tipo de aguja, doble punta. Y este calcetín ya lo estoy tejiendo con Magic Loop, que al principio no me gustaba mucho. Debo admitir que me costó acostumbrarme un poco al Magic Loop. Pero sí, ahora sí, bien, todo bien. Muy bonito. Lo estoy tejiendo, estos calcetines los estoy tejiendo también con lana de la marca Langyans. Es la Jawohl Silk. Esta lana me la regaló, me la regaló. Fue un concurso que yo gané, primera vez que gano cualquier cosa, alguna cosa. Participé en un concurso de Langyans Francia, que hacía la presentación de su nueva colección Horoscope One. Y yo participé escribiendo un comentario bastante divertido sobre el signo zodiacal Géminis. Y Langyans fue tan amoroso y me envió una lana muy linda que cambia de color. De hecho, no sé dónde la dejé. Perdón. Gané esta lana, que era para esta lana que yo estaba participando. Twin Silk Full Ply Super Wash. Es una lana que cambia de color, que es... para que los calcetines queden los dos de la misma, con el mismo cambio de color, uno empieza a tejerlos por la hebra que está al medio. Y venía como regalo esta lana también. Y yo pensaba al principio utilizarlo como color contrastante de esta, para hacer la punta, el talón. Pero me di cuenta que cuando quise comenzar, que la punta ya estaba con este color bastante claro. Entonces como que no le da sentido de hacer esto así. Y me decidí entonces por utilizarla para hacer unos calcetines completamente de un color. Este modelo normalmente tiene la punta de un color y la parte del elástico también del mismo color que la punta, de un color contrastante. Pero yo decidí hacerlo en un solo color, que queda elegante también y me gusta mucho la idea de tener algo así simple, con un bello detalle de punto. No lo he pesado todavía, pero creo que voy bien. Que esto tiene la aguja, creo que estoy bien. No creo que con 50 gramos, porque vienen 50 gramos en esta madeja, me alcanza para los dos calcetines, que no son tampoco muy largos. Entonces estoy mirando, la composición es de 55% lana, 25% poliamida y 20% de seda. Y bastante agradable tejerlo. Estoy tejiendo todos los calcetines que tejo, aparte este está tejido con 60 puntos. Los de la Gabriela los tejí con 28 y esto también está a 28, 50, ¿cuánto? 56 puntos.
y 56 puntos, no, 28 puntos por lado, ¿no? Eso, estoy terminando el primero, me toca terminar el segundo para este mes, así que me tengo que apurar un poco porque ya estamos el 18 de abril, entonces me quedan aproximadamente 2 semanas para terminar el segundo, y como les dije, tejo solamente durante las pausas de mediodía, o a veces cuando me queda el tiempo me pongo a tejer en el jardín, dependiendo de lo que tenga de tiempo. Eso. Otra cosa, a ver, ¿cuánto llevo? Ya. No voy a hablarles mucho, pero voy a hablar de algunas cosas que estoy haciendo. Proyectos aún sobre las agujas, que no he terminado. Yo había comenzado a tejer el modelo de drops de, ¿cómo se llama? Peach and Cream, que es un modelo gratuito que se teje en la lana, ¿cómo se llama? Brushed Alpaca Silk, que es esta lana que parece una nube, que es bien peludita, muy bonita. Este es el color Sand, si no me equivoco. Había comenzado cuando estaba justamente con COVID. Hice una muestra, todo bien, el punto bobo con agujas del 4 y el resto con agujas del 5. Y no sé por qué, cuando empecé a tejerlo, lo tejí todo en puntos del 4. Estaba tejiendo la talla S. Y me di cuenta después, midiendo, que no me daba exactamente lo que tenía que tener como centímetros para el porte de lo que tenía que medir esto. Y quise deshacerlo para tirar y para volver a comenzar, y resulta que a cada rato me quedaba atascada, porque como es tan peludita esta lana, para recuperar los puntos hay que tener mucha paciencia, y yo paciencia para tejer tengo, paciencia para muchas cosas tengo, pero cuando algo no quiere venir, ahí se me acaba la paciencia. Entonces creo que tiré muy fuerte, de hecho tiré muy fuerte y se me acortó la lana. Así que como que me dio un poco de cosa. Y como pedí un ovillo más de lo que necesitaba para hacer el modelo, retomé con el resto del ovillo que me queda, más los otros ovillos obviamente, que tengo todavía. Pedí 7 ovillos, creo, sí. En vez de 6, pedí 7, entonces tengo uno de más por si acaso. Y estoy volviendo a comenzar este modelo, que al principio yo pensé que se tejía todo en redondo, y después me di cuenta que no, porque leyendo el patrón lo leí muy rápido al principio y me precipité, porque Gabriela me dijo, ay, sí me gusta este modelo, y al final me di cuenta que no se tejía completamente en redondo desde el principio, sino que, bueno, yo con las neuronas medias cocidas por la fiebre, no me había dado cuenta. Entonces se comienza a cada lado, se teje un poco, después se hacen aquí unos puntos para hacer la parte como del cuello, ¿no? Esta es la parte de atrás. Y se teje después hasta llegar hasta aquí, hasta la sisa, ¿no? Se hace la misma cosa con la parte de adelante, y después se une y se teje en redondo, y después se teje en las mangas. Bueno, eso me bloqueó un poco, pero bueno, ahora estoy tejiendo esto. Lo comencé ayer para retomar un poco, para no dejarlo de lado, porque este tejido es bastante ligero y estaría muy bien para usarlo en primavera, porque aquí está haciendo mucho calor, en el día hace calor, pero después cuando ya llega la tarde se empieza a refrescar muy rápido, y tener algo así, no tan grueso, pero calentito, perfecto. Eso, ya, ahora voy a terminar solamente con una cosa. Terminé un cuello. Esto va a ser un poco en desorden, pero no importa, porque quería hablarle de esto al final. Terminé un cuello para Gabriela, que se llama Épi de Printemps, que es espiga de primavera, si lo traduzco. Se lo hice porque ella, cuando vio que tejí el cuello para Marina, el segunda col, me dijo, yo también quiero un cuello. Y
pero no quería el mismo. Entonces yo dije, ok, pero no voy a pedir lana para eso. Y resulta que de la misma calidad que tejí me quedaba otro color, que es este color. Así que de hecho todavía me quedan bastante. Que es Jenny, es acrílico reciclado y todo. Y yo le había propuesto primero tejerle un chal, que estoy haciendo un chal, pero ella no quería ese chal. Entonces me dijo no, porque ella trabaja en taller de costura. Ella está estudiando moda y pasa mucho tiempo en los talleres de costura. Entonces un chal podría ponerse en la máquina, no sé, ella me explicó que sería un poco peligroso y que ese tipo de prenda no está permitido en los talleres. Pero me dijo, lo que sí está permitido es tener un cuello, porque el cuello no cae de la misma forma y no tiene tendencia a deshacerse o, bueno. Entonces me pidió un cuello y lo que hicimos fue que yo tengo este libro que es que yo recuperé de la abuelita de mi marido, lleva más de 10 años que ella me dio esto, en el cual hay muchos puntos y realmente, como verán, muchos en blanco y negro, porque este libro debe tener no sé cuántos años, ya debe tener 40 años creo. Le pedí a Gabriela que me marcara los puntos que le gustaban. Y bueno, como ven, me marcó todos estos puntos. Y ella me dijo, elige de los puntos que marqué que puedan adaptarse al cuello. Y yo elegí un punto que es bastante simple, que que se repite en 4 vueltas. Y le hice el cuello, que les voy a poner una foto porque no lo tengo acá en este momento. Les prometí mostrarles, creo que les iba a poner fotos, pero finalmente voy a mostrarles el cuello en vivo. Este es el cuello del que le estaba hablando, que le hice a Gabriela. Como ven, es en un rosado un poco flamenco, ¿no? Flamingo, no sé cómo. Es muy bonito, a ella le encanta el color. El punto, no sé si se llega a notar porque... Bueno, es acrílico. Yo no lo he bloqueado todavía. Creo que quizás pueda bloquearlo. No. La verdad que yo no tengo mucha idea de esto, si esto se bloquea bien con el acrílico. Pero bueno. Mide 70 centímetros de diámetro. O sea, está tejido en redondo. Y si medimos la circunferencia son 140 centímetros, o sea, 1,40 m. Y de alto, esto debe medir como 25 centímetros, porque sí, son como, esta regla tiene 20, mide como 25 centímetros si no me equivoco, lo medí el otro día. Y entonces este es el patrón que yo escribí en francés, pero lo voy a traducir en español como le estaba diciendo, o no sé si se los dije, y lo voy a poner como un modelo gratuito en Ravelry para que lo bajen y si quieren tejerlo, sobre todo ahora para los que están en el hemisferio sur, porque aquí ya está haciendo un poco calor, pero para los que están en el hemisferio sur, si tienen ganas de tejer este cuello, que realmente queda muy bonito, no sé si les puse una foto porque, bueno, voy a ver cómo lo edito este video, pero me lo voy a probar para mostrarles cómo queda. Aquí hace calor, hoy día estamos a 18 de abril y realmente está muy rico afuera. Deben haber unos 20 grados, si no me equivoco, o 21. Entonces, como que ponerse un cuello con esta temperatura, no sé si sea muy agradable. Pero bueno, sabemos que el acrílico tampoco no es tan caluroso, pero Gabriela se lo puso el otro día cuando estaba un poco más fresco, en la noche, o sea, en la tarde, y para ella está muy bien. Entonces, tiene una caída, uno puede arreglárselo ahí. Up. Lo encuentro muy bonito. Baja lo suficiente, pero también uno lo puede arreglar para cubrirse bien. También si uno quiere taparse un poco las orejitas, se puede subir un poco en la parte de atrás y queda bastante
bastante bien. No sé si se nota, pero eso. Esto le voy a dejar el enlace al patrón y voy a tratar de traducirlo lo más rápido posible para que ustedes puedan tejerlo si les parece. Y si tienen consejos para mí, consejos, no sé, para el patrón, si hay que cambiar algo, o si no les pareció algo, es muy difícil, o si la explicación no está bien hecha, yo feliz que me den, no sé, que me envíen un mensaje. Y si quieren seguirme, tengo mi cuenta personal de Instagram, que les voy a poner también el enlace abajo. También he creado una cuenta para Lali's Knits & Co, que de a poco estoy subiendo cosas, pero bueno, ahí si ustedes quieren ir a ver, echarle un vistazo. Y si tienen algún consejo también, yo feliz. Y mi cuenta Ravelry también va a estar en la parte de abajo de descripción de este video, este podcast. Bueno, esto sería todo. Espero que no haya quedado tan largo. Seguramente lo voy a editar para que quede un poco más corto. No sé cómo va a quedar esto. Si miro, estoy a 1 hora con 15 minutos aproximadamente. Eso. Espero que les haya, no sé, que haya sido un momento de agrado. Para mí ha sido un momento muy agradable. De hecho, estoy un poco ansiosa de poder subirlo. Esta vez sí, porque la vez pasada no pude subirlo a pesar de haberlo editado y todo. Espero que esta vez resulte. Así que ya me dirán. Espero que tengan una buena acogida. Les mando un beso desde acá. Y hasta la próxima.